Mientras estábamos cantando esa alabanza de tu palabra, estaba pensando en algo, hermanas. ¿Se han puesto a pensar los lugares en donde no tienen acceso a la Biblia? Porque hay muchos lugares en el mundo que no conocen la palabra de Dios. Dios nos ha dado el privilegio de poder, por parte del instituto, ir a algunos viajes misioneros, y hay muchas comunidades indígenas que no tienen la palabra de Dios en su idioma. Entonces, yo ahorita pensaba, Señor, qué privilegiadas somos nosotros por tan fácil poder tener este libro, abrirlo, compartir, que no venga la policía ahorita y nos pare la reunión y nos digan, ¿saben qué? Todas están encarceladas porque no pueden. O sea, hermanas, ¿realmente se han puesto a pensar en eso? Yo en eso estaba pensando ahorita, Señor, gracias, gracias. O sea, Cari se para y abre su Biblia, todas aquí tenemos una Biblia, hasta en 70 pesos, 50, ahora las encontramos, pero hay gente que no la tiene, que no tiene la Biblia. Entonces yo digo, ay, Señor, qué triste, ¿verdad? Oremos por esas personas y esas comunidades que aún no tienen acceso a la palabra de Dios. ¿Y cuántos hermanos, se va a oír a lo mejor mal, pero trafican Biblias y su vida está en peligro? Pero qué privilegio, ¿no? Poder llevarle a la gente la palabra de Dios para que la conozcan. Entonces, hermanas, este día, no sé si los cantos tenían que ver o fue coincidencia, pero varios de los cantos tienen que ver con el estudio que vamos a ver nosotros el día de hoy. Entonces, pues yo lo titulé así, no es suficiente con oír. Y estaba pensando en la mañana, aquí tenemos una maestra, Fabi es maestra, ¿verdad? De profesión. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas en la escuela hicimos planitas? Porque ahora ya es diferente, ¿verdad? Hasta que nos grabáramos nuestro nombre y supiéramos escribirlo. Las vocales, los números. ¿Cuántas crecimos con planitas? Todas estamos grandes ya, ¿verdad? Ya pasamos de 20 años la mayoría. Tenemos algunas jovencitas todavía. No sé si ahora ya se usa eso, creo que ya no, pero la mayoría aprendimos así. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran enseñado nada más la teoría para aprender a leer y escribir y nunca lo hubiéramos practicado? Se necesita practicar. Entonces, si yo iba a la escuela y nada más escuchaba, no hubiera sido suficiente, ¿verdad, maestra? Yo necesitaba más, o sea, necesitábamos más. ¿Y saben qué, hermanas? Con la palabra de Dios es lo mismo. Si en esta mañana yo nada más vengo con el pensamiento de venir y sentarme y escuchar y regresar a mi casa igual, no sirve de nada. ¿Cuántas aquí tienen más de 2 años de conocer a Cristo? Okay. ¿Más de 5? ¿De 10? ¿Más de 20? Pues estoy con la mayoría experimentadas en la palabra de Dios. Y a ver, las matemáticas nos van a servir. Se supone que vamos cada 8 días a la iglesia. En un año, ¿cuántos sermones hemos oído? ¿Cuántos domingos tiene el año? 52. ¿Cuántos sermones hemos oído? 52. Y eso si nada más vamos el domingo a la iglesia, que yo creo que venimos a veces entre semana, que yo creo que leemos nuestra Biblia durante la semana. Entonces, hermanas, hagamos cuentas. ¿Cuánto hemos escuchado? Si yo les pregunto, ¿se acuerdan del sermón del domingo pasado? A ver, alguien que me diga al azar. ¿Quiénes son de casa? ¿Quiénes son de esta iglesia? Ok. No me sé el nombre de la mayoría, entonces, a ver, Elvira, ¿de qué se trató? Voy a ir con las que ya conozco, ¿verdad? Y como somos familia, entonces no va a tener nada en contra de mí. ¿De qué se trató el sermón?
Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir del sermón de la semana pasada? Muy bien, muchas gracias. A ver, Mari, de hace 15 días, ¿te acuerdas? ¿Cada que se reúnen en su reunión de damas? ¿Se reúnen una vez al mes en su reunión? Ok. El mes pasado en su reunión de damas, Cari, ¿veniste? ¿Y de qué se trató el tema? Ok. Y miren, hermanas, hago esto no para exhibirnos, sino para que nos demos cuenta que a veces solo oímos, ¿verdad? Y no nos sirve de nada. Si nada más yo vengo y me siento y escucho, no me va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, por eso, el día de hoy, hermanas, no es suficiente con oír. Esté quien esté parado aquí al frente, ¿verdad? Puede ser Alducin, puede ser la hermana Nancy, puede ser la persona más sencilla y yo tengo que escuchar con humildad, pero también poner en práctica, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver 3 pasajes. El primero es este. La mayoría son de casa, de aquí de la iglesia. Son experimentadas en el Sermón del Monte porque ya sé que ya casi lo terminan. Por ahí un pajarito me dijo que están estudiando el Sermón del Monte. El domingo pasado estuvieron en Mateo capítulo 7 los primeros versículos, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver tres pasajes claves. El primero es Mateo 5, que es empezando el Sermón del Monte, que ustedes ya se lo saben. ¿Quién predicó de Mateo 5? 17 al 20. Yo sí sé, ¿eh? ¿Quién predicó de este pasaje? Ajá, el hermano Samuel, ¿verdad? Entonces ustedes ya se lo saben. No les voy a decir algo que sea desconocido. Ya se lo saben. Entonces, vamos a ver un poquito del autor. Primero vamos a leerlo. ¿Sale? Vamos a leer. Está chiquita la letra, ¿verdad? Pero ustedes tienen su Biblia ahí. Alguien voluntario con voz fuerte que me ayude a leer Mateo 5, del 17 al 20. Muy bien, Cari, muchas gracias. Vamos a ver un poquito del autor. ¿Quién es el autor de este evangelio? Nuestro nombre lo dice, ¿verdad? Es Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Alguien sabe quién era Mateo? ¿Cuál era su profesión? Era cobrador de impuestos. Ajá. Quise decirles esto, hermanas, porque me llamó mucho la atención. Fíjense. Dice que Mateo era cobrador de impuestos, esa era su profesión. En el tiempo del Señor Jesucristo se esperaba que los cobradores de impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía. Mi mamá estudió taquigrafía, ella es secretaria y en aquel entonces se utilizaba la taquigrafía. ¿Alguien se acuerda de eso? Era algo como muy bonito, ¿verdad? Como escribir en figuritas para poder escribir rápido. Entonces, todos los cobradores de impuestos en el tiempo del Señor Jesucristo tenían que escribir en taquigrafía. Ellos eran expertos en eso. Yo no sabía eso de Mateo. ¿Alguien aquí lo sabía? Me pareció un dato muy interesante, entonces por eso dije, se los quiero compartir a las hermanas. Entonces, eran capaces de escribir en una clase de taquigrafía. Eso nos dice que no era precisamente taquigrafía, sino era algo parecido. Pero dice, lo que esencialmente significa, y lo puse en negritas, que Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba palabra por palabra. Miren, se me pone la piel chinita, porque ¿saben qué? Esta habilidad significa, bueno, aquí lo tengo. Esta habilidad significa que las personas de Mateo no solo estaban, las palabras de Mateo no solo estaban inspiradas en el Espíritu Santo, sino que deben representar una transcripción actual. Por ejemplo, el Sermón del Monte, como se registra en el capítulo del 5 al 7, es casi una perfecta grabación de este mensaje. Yo no sabía eso. O sea que lo que tenemos en Mateo del Sermón del Monte fue dictado por el Señor Jesús.
palabra por palabra, porque la profesión de Mateo le exigía que él escribiera súper rápido. Entonces, mientras el Señor estaba en el monte hablando, este otro estaba duro y 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 duro. No se le escapó nada. Ay, no. Fue para mí algo tan hermoso saber esto, que ahora el Sermón del Monte lo voy a leer de una manera completamente diferente. Me encanta, pero ahora me va a encantar más, porque sé que fue dictado por el Señor Jesús. Tal cual, no se le escapó nada. Por eso es que ese autor es el único que lo registra tan largo. Lucas no lo registra así, a pesar de que era médico, ¿verdad? Marcos tampoco, y el apóstol Juan tampoco. Ni siquiera se menciona porque es un evangelio que no entra en los evangelios sinópticos. Entonces, por eso solamente Mateo dedica tantos capítulos al Sermón del Monte, porque fue tal cual lo que el Señor Jesucristo dijo en ese momento. Entonces, hermanas, con mayor atención tenemos que escuchar lo que los domingos estamos escuchando en la predicación. Y si alguna se me escapó, pues me regreso. Yo veo que la suben a Facebook y he escuchado varias. Entonces, hermana, si tú no tuviste la oportunidad de escucharla el domingo, ahora tienes ese privilegio, fíjense, ahora está ese privilegio de poder escuchar el sermón del domingo si no pude venir, que no es pretexto para que no venga, que al cabo después lo oigo, ¿verdad? Y entonces la iglesia va a estar vacía y ya no va, no ese es el chiste, pero si por alguna razón no pude, pues entonces ya tengo la facilidad. Entonces, hermanas, fíjense, qué increíble, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Bueno, un dato curioso también que encontré del Evangelio de Mateo y de los demás. Mateo tiene 661 versículos. No, Mateo tiene 1068. Marcos tiene 661 y Lucas 1149. A ver, déjenme ver a ver si ahí no me equivoqué. No, estoy bien. Ajá. Entonces también quise ponerlo porque es como un dato curioso, eso tampoco yo lo sabía. Entonces en algunos ahí autores que estuve investigando, nos dio eso. Y fue escrito en el año 50 después de Cristo, eso ustedes también ya lo sabían, ¿verdad? Porque digo, son expertas en el Sermón del Monte y en el Evangelio de Mateo. Y fíjense, curiosamente, ¿saben cuál es el texto clave del Evangelio de Mateo? Yo elegí primero los versículos y después me puse a investigar, entonces yo tampoco sabía esto. Y dije, ay Señor, ¿cómo estás en todo? Curiosamente, el versículo principal de todo el Evangelio de Mateo es Mateo 5:17. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Ese es el versículo clave de todo el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y coincidentemente es uno de nuestros pasajes que vamos a ver ahorita. ¿Podemos regresar nuevamente al versículo? Ajá, muy bien. Ahí, hermanas, yo puse en negritas como varias palabras importantes de nuestro primer pasaje. Lo titulé No es suficiente con oír. Entonces, nuestro punto número 1 es, no sé si alguien está ahí anotando. Nuestro punto número 1 es, cumplimos con el oír cuando respetamos y reverenciamos. Y ahorita vamos a ver por qué. Este pasaje es un poquito difícil de entender. O sea, es medio complicado, ¿no? Porque el Señor Jesús les está hablando a los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran los más acá en ese tiempo en cuanto a la ley. Se la sabían toda, completita, ¿sí? Entonces dice ahí, no pienses que yo he venido a abrogar la ley. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Con la ley. Y hay varias cositas a las que él se refería. Son 4 cosas. Creo que ahí sí lo puse, le podemos dar la que sigue. ¿La que sigue? Ahí está. Los judíos utilizaban la expresión la ley
de 4 maneras. Número 1, refiriéndose a los 10 mandamientos. Cada que escuchamos en los evangelios acerca de la ley, probablemente se estaban refiriendo a los 10 mandamientos. Otro, se referían al Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los cinco primeros libros de la Biblia. Entonces, cuando decían la ley, también puede ser que se estaban refiriendo al Pentateuco, no solamente a los 10 mandamientos. Otra cosa a la que se referían, toda la Escritura. En el tiempo del Señor Jesús, ¿qué era lo único que tenían? El Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Entonces, probablemente también se estaban refiriendo a todo el Antiguo Testamento en general. Y por último, se podían estar refiriendo a la ley de los escribas o a la oral. Había una manera de cómo enseñarle a la gente antes, que era la orabilidad, ¿verdad? Solamente con historias, por eso el Señor Jesús usaba tantas parábolas, porque era a través de lo oral. Entonces, juntaban a la gente y todo lo que ellos sabían tenían que decirlo. ¿Qué nos suena esto? ¿Se acuerdan precisamente que en el Pentateuco se refiere mucho a que los padres tenían que estar repitiéndole a los hijos todo lo que ellos sabían? Entonces, a esto también probablemente se refería, a la orabilidad. A eso nos estamos refiriendo cada vez que veíamos eso. Entonces, los padres de familia estaban encargados de repetir y repetir. Y se acuerdan que también seguido decía en la Biblia, tienes que levantar un altar en piedras y no sé qué, para que cuando tus hijos te pregunten, oye papá, ¿y qué significa esto? Entonces ustedes les platiquen, pues fíjate que esto significa que salimos del mar y así asado. La Pascua era otra de las tradiciones de la orabilidad. ¿Por qué? Porque una vez al año se reunía toda la familia. Y entonces, ¿qué hacían? Mataban un cordero, y si era muy grande, invitaban a los vecinos. Entonces, ahí ya estaban todos reunidos. ¿Para qué era la Pascua? Para recordar que el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. Entonces, todo eso se refiere al oral. Entonces, cada vez que se menciona la ley, probablemente se estaba refiriendo a todo esto. Y dice, seguimos. No penséis que he venido para abrogar la ley, dice el Señor Jesús, o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. El Señor Jesús había venido para cumplir. Y yo aquí escribí algo, no está en las notas acá. El Señor Jesús es experto en cumplir la ley. Él les podía dar una arrastrada a los escribas y fariseos. Sin embargo, no lo hizo. ¿Pero qué era lo que el Señor quería? Ellos eran muy buenos, hermanas. Los escribas y fariseos eran muy buenos enseñando. Eran muy buenos diciéndole a la gente qué era lo que tenían que hacer. Eran muy buenos inventando reglas, inventando no. Pero no lo practicaban. Entonces, por eso el Señor Jesucristo tuvo que decirles, ustedes son expertos y se sienten la crema innata de la sociedad y que nadie los merece, ¿verdad? Pero están fallando en eso, no están cumpliendo. ¿Y por qué el Señor Jesús tenía la autoridad de decirlo? Porque Él sí cumplió con todos los mandamientos, tanto que fue a la cruz y murió por nosotras. Entonces, el amor más grande y revelado en una persona es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Él con toda autoridad podía decirles, tienen que cumplir. Y eso es lo mismo que nos dice a nosotros. Cumplan con lo que están escuchando. Cumplan. Dice después, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿qué dice? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño.
Pero luego dice, cualquiera que los haga y los enseñe. Busqué esa palabra haga en otras traducciones. La Nueva Traducción Viviente lo traduce obedece. Cualquiera que obedece estos mandamientos. La palabra de Dios para todos también lo traduce obedece, pero le agrega todos. Cualquiera que obedece todos los mandamientos. Hermanas, es importante practicar. ¿Por qué le puse que es importante que cumplimos con el oír cuando respetamos y reverenciamos? Porque para los escribas y fariseos únicamente eran importantes las reglas. No tenían amor por la ley o por la palabra de Dios. ¿Y saben qué me recuerda esto? Muchas de nosotras somos así. Solo es importante cumplir con las reglas. ¿Saben qué, hermanas? Que nosotras mismas hemos establecido, no que la palabra de Dios nos pone. Porque investigando este pasaje, la Biblia no se trata de reglas, se trata de principios. Está llena de principios, pero no está llena de reglas. ¿Saben quién inventaron las reglas? Los escribas y los fariseos. Ellos inventaron las reglas. Por eso es que el Señor Jesús les dijo, no, están mal. No pienses que por cumplir tus propias reglas, tú ya estás bien. No. Y muchas somos así. Para ellos era importante el sábado. Para ellos era importante lavarse las manos antes de comer. Ahí no regañaron al Señor Jesús, que por qué no se lavaba las manos. Para ellos era importante ayunar. Ahí no también le dijeron, ¿por qué nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y todo el tiempo le estaban recalcando cosas que supuestamente para ellos estaban mal. Por eso él dice, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir. Pero no se trata de lo que ustedes hacen. Hermanas, el evangelio no se trata de reglas. Y si somos de las que todo el tiempo tenemos reglas en nuestra vida, pues estamos mal, porque la Biblia no nos habla de reglas, nos habla de principios, nos habla de reverencia, nos habla de amor, no nos habla de reglas. Podemos descansar, porque muchas pensamos, aún ya siendo cristianas, que el cristianismo es muy difícil. ¿No lo hemos dicho? Yo lo he dicho. Ay, es que es difícil, y no es cierto. Por eso dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se trata de reglas. Y los escribas y fariseos, lo único que era importante para ellos eran las reglas. Y reglas que ellos mismos habían establecido, no que el Señor les había puesto. Entonces, hermanas, el Señor no nos pone reglas, nos pone principios. Principios básicos para poder vivir una vida feliz, una vida plena y una vida abundante, como Él dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante de todo. Entonces, ¿qué es la ley o qué entendía Jesús por la ley? Fíjense, buscar en todas las cosas, le damos a la que sigue, creo que es la 9, la 8 y la 9. Entonces, ¿qué es la ley o qué entendía el Señor Jesucristo por la ley? Vamos a ver qué era lo que entendía. Hacer la voluntad de Dios, conocer, dedicar toda nuestra vida a Él, en obediencia. A eso se refería el Señor Jesús con la ley. No al Pentateuco, no al Antiguo Testamento, no a los 10 mandamientos. Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Alguien que me lea, por favor, Juan 6:38. Juan. Ajá. Juan 6:38. ¿Qué dice?
Aún el Señor Jesús dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y cuál es su voluntad? Que conozcamos al Señor Jesucristo, que le sigamos, que le sirvamos, que le obedezcamos, pero que lo hagamos con un corazón genuino, no como los escribas y fariseos, que eran hipócritas. Qué fuerte, ¿no? Podemos estar siendo hipócritas y nosotros nada más nos hemos dedicado a cumplir ciertas reglas que Dios no nos ha puesto. Entonces, lo que Dios pide de nosotros es reverencia. Cumplimos con el oír cuando respetamos y reverenciamos, según este pasaje, ¿verdad? Aquí le puse también, esa reverencia y ese respeto no consiste en obedecer una multitud de reglas mezquinas, no consiste en sacrificios, consiste en misericordia, no consiste en legalismo, consiste en amor, no consiste en prohibiciones, sino en una instrucción de amoldar mi vida al mandamiento positivo del amor. Si nos falta amor, nos falta mucho, porque eso es lo principal. Lo que Cristo quiso decir en este pasaje, lo que quiso decir fue, escribas y fariseos, les falta amor, amor, para cumplir con los principios que yo he establecido. Entonces, hermanas, las reglas, cuidado con las reglas. Y yo soy la primera que lo digo. Trabajo en un instituto bíblico y soy la encargada y tenemos miles de reglas y una guía estudiantil que se tiene que cumplir al pie de la letra. Pero si nosotros como autoridad no lo decimos con amor, cuidado, hermanas, a las casadas que tienen hijos. ¿Qué les estamos enseñando del cristianismo? ¿Que se trata de reglas? ¿Que se trata de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello? Por eso a las iglesias ya no hay jóvenes. ¿Se fijan? Que cada vez hay menos jóvenes en las iglesias. Es por eso, hermanas, porque no hemos compartido a lo mejor un evangelio como debe de ser. Hemos compartido reglas, hemos compartido mandamientos, pero no hemos compartido la palabra de Dios como el Señor lo dice. ¿Qué le estamos enseñando a los niños en la escuela dominical? ¿Que se trata de qué? De no, 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 no. Y eso hacían los escribas y fariseos. Entonces, cuidado con las reglas. Son buenas y los límites están establecidos. Pero cuidado que yo haga de eso mi mandamiento. Algo que Cristo o la palabra de Dios no nos ha dicho. ¿Verdad? Entonces, hermanas, cumplimos con el oír cuando respetamos y reverenciamos. Y lo principal de esto es el amor. A ellos eso le faltaba, ¿verdad? Vamos a ver nuestro segundo pasaje. ¿Le damos? Nuestro punto número 2. Cumplimos con el oír cuando obedecemos. No solo Dios quiere que lo reverenciemos y que lo respetemos, sino que le obedezcamos. Porque puedo respetar a alguien y no estarlo obedeciendo. Es raro, ¿verdad? ¿Cómo que le tienes respeto? Ajá. Algunos podemos respetar al presidente, pero no estar de acuerdo con todo lo que él dice. Algunas podemos respetar a nuestro esposo, pero no estar de acuerdo con todo lo que él dice. Y el respeto y la obediencia van juntos. Puedo tener respeto, pero puedo no estar teniendo obediencia, no teniendo un corazón sincero. Entonces, nuestro segundo pasaje es en Mateo capítulo 7 del 24 al 29. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Nuevamente, ¿quién sale a relucir en este pasaje? Los escribas y fariseos. El Señor Jesús se refirió mucho a ellos. Alguien también que me ayude a leer Mateo 23, 3. Mateo 23, 3.
Otra vez, hermana. Otra vez. Sí, está muy bien, es ese. Sí, 23:3. ¿Qué dice Mateo 23:3? Escuchen, hermanas. Les está hablando, dedica ese capítulo a hablar mal de los escribas y fariseos. ¿Y qué dice? Uy, hermanas, ¿cuántas personas que no conocen a Cristo y con vergüenza lo digo, nos han dicho? Ay, ¿tú también eres cristiana? Pero es que yo conozco un cristiano que así, así. Ay, no queremos hacernos chiquitas y que la tierra nos trague, porque así que pena que esta persona no esté dando buen testimonio del Señor Jesús. Y podemos ser nosotras que nos estamos convirtiendo en escribas y fariseos hipócritas, que solamente decimos montón de cosas, pero ¿qué dice el pasaje? Pero dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Ay, hablamos muy bonito y nos han enseñado en la iglesia a hablar perfectamente bien y a compartir el evangelio con todos los puntos, ¿no? Y tenemos miles de métodos y hemos tomado el curso de evangelismo explosivo y hasta tenemos el reconocimiento y otro curso y otro curso, pero dicen y no hacen. Nuevamente, hermanas, no es suficiente con oír. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y mira, hermanas, este pasaje es un poco fuerte. Menciona varias palabras importantes. Cualquiera pues que oye. Es importante, claro. La fe viene por el oír. Y nos lo sabemos de memoria. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, una palabra clave, oír. Otra palabra clave, hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿A quién le comparará? A un hombre sabio, prudente. ¿Verdad? Ahí lo subrayé también. No lo puse, pero cualquiera que oye, prudente. Cualquiera que no oye y no hace, insensato, necio. Fíjense lo que dice un hermano. Jesús aquí primero nos va a hablar de 3 cosas. ¿Le damos a la que sigue? Cristo en este pasaje nos va a explicar 3 aspectos. El primero, el modo de construcción. Aquí nos está diciendo cómo tenemos que construir, ¿verdad? El segundo, la prueba que va a pasar la construcción. Y tercero, el resultado. Investigando un poquito, en Palestina el terreno era muy arenoso. Y fíjense, el tiempo de lluvias era en invierno. Entonces, cuando ellos construían en el verano, pues la tierra parecía como que si nada fuera a pasar, ¿verdad? Ay, tal vez este terreno esté bien. Y entonces les gustaba y empezaban a edificar. Pero no tenía piedra abajo, sino pura arena, porque es tipo desértico. Entonces, ¿qué pasaba después de cuántos meses? En el verano es, pongámosle agosto, julio, agosto. Entonces cuenten, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre era el tiempo de lluvias. Y ahí es donde íbamos a ver si esa casa fue construida en un buen terreno o no. Porque ¿qué pasaba en diciembre? Se venía la tormenta, se venía el chubasco, como algunos que aquí, ¿verdad? Ha llovido un montón, así súper fuerte. Entonces, se venía la tormenta y ¿qué pasaba con la casa? Ahí veíamos si realmente eligieron un terreno correcto o no. El tiempo de lluvias no lo iba a decir. ¿Qué nos suena esto, hermanas? La casa somos nosotros. El terreno es el Señor Jesús o las cosas del mundo o las reglas o la desobediencia. Y las lluvias son la prueba. Toda casa
va a tener que ser pasada por la prueba para ver si está construida sobre la roca o sobre la arena. Qué curioso, ¿verdad? Así es, hermanas. ¿Y saben qué? El Señor Jesús, ¿cuántos tipos de personas menciona en este pasaje? 2. ¿Quién y quién? El insensato y el sabio. El prudente o el necio. Ay, hermanas, no hay 3. No hay. Dicen por ahí, o eres o no eres. Aquí, hermanas, cada quien. ¿Eres sabia o eres insensata? ¿Sobre quién estás edificando? ¿Sobre la arena? 3 meses te doy para que se note si tu vida está sobre la arena o sobre la roca. Y me fui mucho, ¿verdad? 3 meses estoy hablando del contexto que estaba hablando el Señor Jesús. 3 meses para saber si esa casa construían en verano. Espérate las aguas. Espérate que venga el tiempo de aguas y ahí nos vamos a dar cuenta. Igual nuestra vida. Espérate. Aquí el hermano donde investigué mencionaba varias cositas. Mencionaba prueba, tentación, luto, muerte. Esa es el agua en nuestra vida. Vamos a pasar por eso, a fuerzas. Va a haber luto, va a haber tentación, va a haber muerte, va a haber prueba. La va a haber, hermanas, la va a haber, prepárense, la va a haber. Y la prueba nos va a decir sobre dónde está edificada nuestra casa. Y solo hay 2, hermanas, solo hay 2, no hay 3. El mundo está equivocado con que hay un punto intermedio y de ahí yo puedo salir. No. Vamos a leer Mateo 12:30. ¿Cuántos tipos de personas? 2 o 3. ¿El que recoge y está con el Señor o el que desparrama y no está con Él? Claramente nos dice el Señor. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Punto. No hay un punto medio. Hermanas, no lo hay. No lo hay. No hay tibiecito. No hay carnal. Ay, es que es un cristiano carnal. Ténganle paciencia. ¿Hemos oído eso? No, pues si es carnal, híjole, probablemente no es. Reflexiona y medita. ¿Somos carnales? ¿Todavía el mundo nos jala poquito? Tal vez no eres. Tal vez no soy. Porque con el Señor no hay 3. ¿Estás con Él o no? Y aquí dice, ¿eres sensato o eres insensato? ¿Eres prudente o eres imprudente? ¿Eres sabio o no lo eres? Entonces, hermanas, la obediencia en este pasaje implica 2 cosas: escuchar y hacer. La obediencia en este pasaje implica 2 cosas: escuchar, pero hacer. Práctica, planas. Hazle planas, aunque los profes ahora ya no las usen, son buenas, ¿verdad? Porque aprendimos planas son buenas. Practica. Me gusta hacer ejercicio. ¿Han escuchado del Insanity? Me dice Elvis que es muy difícil. Y sí es difícil al principio, pero ¿qué pasa después de un mes que lo haces todos los días? No, hombre, yo me siento como una profesional. Ahí de verdad yo digo, ya me salió todo. ¿Por qué? Porque es la práctica. Yo creo que Cristiano Ronaldo no nació siendo futbolista. Él poco a poco se dio cuenta que era bueno para el fútbol y que tuvo que hacer para llegar a donde está ahorita en Rusia y que su equipo esté tan bien. Practicar. Fue a la escuela y entrenan un montón, hermana. Los futbolistas entrenan un montón. Y el apóstol Pablo nos pone ese ejemplo en 1 Corintios capítulo 9. Dice, nuestra vida tiene que ser como un atleta. El atleta persiste, dice, y de todo se abstiene para una medalla.
incorruptible. Ahora ustedes con mayor razón. Nuestra vida es como la de los atletas. Practícale. ¿No te ha salido bien? Pues vuélvele a practicar. Ay, es que la hermanita es difícil. Pues no le hace. Practícale, ámala, háblale, trátala. Oye, es que me cuesta obedecer a mi esposo. Pues practícale. Si no empieza uno a practicar, ¿verdad? Es que no me gusta estar en mi casa, no me gusta hacer qué hacer. No, pues a practicar, a practicar. Y practicando aprende uno a planchar, aprende uno a hacer de comer, ¿verdad? ¿Cuántas sabían hacer de comer cuando se casaron? La verdad. ¿Sí sabían? ¿Cuántas no entonces? La mayoría. Y yo creo que yo voy a ser de esas. No sé hacer de comer, pero hay que practicar. Si yo practico, pues me va a salir. Practícale, practícale. Mi mamá era mala para hacer de comer y ahora su hermana le dice, tú ni sabías y ahora hasta te inventas comidas. Ay, ¿cómo hiciste eso? Ay, sabe, lo inventé y no lo anoté y se me olvidó. Practicar. Pues lo mismo es con la palabra de Dios, hermanas. Entonces la obediencia en este pasaje implica dos cosas, escuchar y hacer. El conocimiento solo llega a ser pertinente cuando se traduce en acción, solamente. Y vamos a ver nuestro último, ya casi acabo. Punto número 3. Hemos visto el primero, cumplimos con el oír cuando respetamos y reverenciamos. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Hablando el Señor Jesús acerca de que será llamado grande en el reino de los cielos aquel que enseña aún al mandamiento más pequeño. Pero también va a ser llamado insignificante en el reino de los cielos aquel que no escuche y no lo haga, ¿verdad? Y nuestro punto número 2 fue Mateo capítulo 7 del 24 al 29. Cumplimos con el oír cuando obedecemos. Y la obediencia implica dos cosas, escuchar y hacer, ¿verdad? Porque la acción tiene que ir acompañada. No, el escuchar tiene que ir acompañado de acción. Entonces, nuestro punto número 3, cumplimos con el oír cuando tenemos un corazón dispuesto. Vamos a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10. Y de aquella mesa de allá atrás, están muy calladitas, aquí tampoco casi no me han ayudado a leer. Entonces, alguien que no sea de esta mesa y que sea de acá, que me ayude a leer Esdras 7:10. Sí, Mari. Muy bien. Ahí puse en negritas varias palabras. ¿Cuál es la primera? Palabra importante de este pasaje. Bueno, antes, ¿sabemos quién es Esdras? Es una historia muy bonita, la de Esdras. ¿Recuerdan? Bueno, y si no, voy a platicar un poquito. El pueblo de Israel, por desobediente y honrar a los Baales y a los ídolos y a las aceras en lugar del Señor y no cumplir con lo que el Señor les había dicho, vaya lo que estamos diciendo, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Cuál fue su castigo? Dios les envió profetas, muchos, por eso ahí tenemos a los profetas mayores y menores. Todos ellos se dedicaron, hermanas, a decirle al pueblo, estás mal, regresa al Señor, deja tus ídolos, mira, realiza nuevamente la Pascua porque no la hacían, lean la palabra de Dios, o sea, la ley en aquel entonces, nada, no hicieron caso, se fueron tras los Baales, se fueron tras la idolatría. Pues Dios tenía que castigar porque hubo mucha advertencia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Por su desobediencia, ¿cuál fue el castigo? Cautivos, 70 años. Primero vino el reino asirio y se llevó una parte, pero el que más les pegó fue Babilonia. Entonces viene Nabucodonosor y se lleva a todos los demás. 70 años de cautiverio por la desobediencia. Estando cautivos, Dios siempre tiene un remanente fiel. Entonces, entre todos esos, la historia dice que había pasado aproximadamente 20 y tantos años, no me acuerdo así exactamente, pero que habían pasado aproximadamente 20 y tantos años cuando se levanta Esdras. Fue, ¿cómo se dice? Junto con Nehemías,
Hay una palabra. Contemporáneo. Fue contemporáneo de Nehemías con el rey Artajerjes en ese entonces. Y había otro rey también muy malo, el de la reina Esther. ¿Cómo se llamaba? Asuero. Entonces, con estos dos reinos, ya no estaba Babilonia gobernando, ya estaba otro reino gobernando. Entonces, se levanta Esdras, fiel. Hubo un primer retorno a Jerusalén, el cual fue representado por Zorobabel. No sé si algunas han escuchado ahí a Zorobabel. Entonces, los primeros que se regresaron, y ¿saben qué, hermanas? También ahí leyendo bien triste, no todos querían regresar. O sea, ya después les gustó la vida que tenían, empezaron a construir, se empezaron a casar con las personas de ahí, y ándale que les dan permiso de que regresen a su tierra. No, yo ya me quedo aquí. Pues bueno, entonces Esdras, con unos que lo quisieron regresar, ese fue el segundo retorno. En el segundo retorno lo protagoniza Esdras, y entonces él se lleva a otros, y el último retorno fue Nehemías. Entonces Esdras, fíjense, no fue específicamente a construir, porque Zorobabel sí construyó el templo y Nehemías construyó los muros. Pero Esdras se dedicaba únicamente a enseñar la palabra de Dios a todos aquellos que habían regresado a su pueblo. Entonces esa es más o menos la historia de Esdras. Luego, si quieren leer un poquito más o comprobar lo que yo les dije ahorita, es muy, muy bonito leer acerca de eso. Entonces dice aquí, con todo ese contexto, fíjense, de cautiverio, de que ya no leían, de que ya no conocían la palabra de Dios, alguien se tuvo que levantar nuevamente para enseñarles. Entonces dice aquí, Esdras había ¿qué? Preparado. Hermanas, ¿cuánto tiempo se prepararon para esta reunión? Hubo varias cositas, ¿no, Mari? Yo te veía ayer bien loca haciendo un montón de cosas y yo, Mari, ¿a qué te ayudamos? Porque para un evento así, fíjense, chiquito, sencillo, ¿con cuánto tiempo nos tuvimos que preparar? Las hermanas que se encargaron. Fue con muchito tiempo, ¿verdad? Que mínimo 2 semanas, me imagino. ¿Y quién trae el desayuno? ¿Y quién va a traer el yogur? ¿Y quién va a poner el cafecito? ¿Y quién va a poner las mesas? Hermanas, nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos. Igual, para ir a la escuela, ¿cuánto tiempo uno estudia? 4 años, me preparo, ¿verdad? Para después ser un profesionista y así sucesivamente. Hermanas, nuestra vida también tiene que ser preparada. También. Que yo no piense que mi vida es menos, no, mi vida necesita una preparación. Y aquí me encanta con Esdras porque dice que él, ¿qué preparó? ¿Y qué implica preparar el corazón? ¿Qué piensan que implica preparar el corazón? Hermanas, arrepentimiento, disposición. A lo mejor ahí hay un pecado de tiempito que no le he confesado al Señor y que ya estoy muy a gusto con Él. Y entonces parte de la preparación de mi corazón es confesar mis pecados. A lo mejor hay alguien que yo le tengo que pedir perdón. ¿Eres rencorosa? Hermana, las mujeres somos rencorosas. Sí somos. No se nos olvida fácilmente lo que la gente nos hace. No se nos olvida el desaire de la amiga, de la suegra o la vecina que no barrió su parte. Cosas tan simples y suena y nos da risa, pero ¿a poco no se va acumulando? Pues a lo mejor tengo que perdonar. ¿Qué más implica la preparación del corazón? La humildad, ser humildes. Entonces, hermanas, desde ahí tenemos que empezar. Actuar, exacto. No solamente quedarme en ese paso, sino eso implica la preparación. Pero empezamos con eso, con un corazón dispuesto. Dice que Esdras preparó su corazón, se arrepintió. Y si se ponen a leer Esdras, se los dejo de tarea, hermanas. Ora y pide perdón. Y le dice, Señor, te hemos fallado. Anduvimos tras todos esos ídolos. Por eso nos está pasando lo que nos está pasando, porque no te obedecimos.
A Nehemías también vemos, antes de irse, y cuando el rey ya le dio permiso, todo el capítulo 1 y el 2, ¿de qué se trata? De orar y hacer ayuno. Voy a orar y hacer ayuno para irme. Se preparó. La reina Esther, ¿qué hizo antes de ir y presentarse al rey? No podía ir y presentarse si no era invitada, y ella no había sido invitada, y el pueblo lo iban a matar, y el tío le dijo, tienes que entrar, tío, pero entiende que no me han invitado. Pues ni modo, ¿qué hizo Esther? Se preparó, y ¿saben qué? Pues entonces diles que me ayuden a orar y a ayunar. ¿Cuál fue otro hombre que se preparó? Daniel. Daniel, cuando fue a interpretar el sueño del rey, ¿qué le dice a sus amigos? No, yo no tengo la interpretación, amigos, pero voy a ir mañana delante del rey. Y saben que necesito que me ayuden y necesito que ayunemos y que oremos, porque voy a ir con el rey a decirle su sueño. ¿Qué hizo Daniel? Se preparó, se preparó. Cristo Jesús, ¿cuánto tiempo se preparó para ir a la cruz? 30 años. ¿Se preparó? ¿Se preparó? Hermanas, necesitamos prepararnos. No es nada más llegar de atrabancadas, no. Implica una preparación. Preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. Esa palabra es un poquito complicada de entender. Otras versiones lo dicen. Les voy a leer las Américas, que es la que yo utilizo. Esdras, no importa, ¿eh? Esdras 7:10 dice, Esdras había, fíjense cómo dice preparado, dedicado su corazón a estudiar. Las Américas traduce inquirir como estudiar. La NTV traduce inquirir como estudiar. La palabra de Dios para todos traduce inquirir también como estudiar. Y aquí investigué la palabra. Nos vamos a la 18. Ajá. La palabra inquirir es un sinónimo de escudriñar. ¿Qué dice el Señor Jesús? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, ¿verdad? Entonces escudriñen. Se refiere a indagar cuidadosamente. Se divide en dos, esa palabra in, que significa hacia adentro, y quaerere, que significa preguntar. No hagan caso a eso, pero me llamó la atención eso de preguntar. Es decir, se refiere al acto de preguntar y seguir preguntando, como lo hace un niño con sus papás hasta que le agota la paciencia. No hay una etapa en los niños que preguntan, y mamá, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto otro? Hermanas, por eso dice el Señor que tenemos que ser como niños. Si no, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque tenemos que preguntar y preguntar. Teníamos un profe en el instituto que nos decía, cada que lean la Biblia, háganle preguntas al texto. A ver, porque aquí dice inquirir. A ver, estaba diciendo ahí que el cuarto día, ¿por qué dirá eso? Y no es una lectura nada más de, ya, leí 3 capítulos. ¿Qué leíste? Sabe. No entendí. Preguntas. Hacer preguntas a la palabra de Dios. Oiga, pastor, ayer leí esto y no lo entendí. ¿Me puede usted explicar? Hermanas, ahí tenemos ahora el celular. Todas tenemos celular, WhatsApp y Facebook. Abran el Google y si de repente alguna palabra no la entienden o algún concepto, yo también a veces ahí me voy a ver qué quiere decir esto. Ya entendemos. Hay que preguntar. Hay que preguntar. Dice que preparó su corazón para inquirir las Escrituras. Y luego dice también para cumplirla y para enseñarla. Este pasaje nos va a llevar un paso más de hacer. Enseñar. Tenemos que enseñar lo que nosotros hemos aprendido. No se puede quedar con nosotros nada más. Y quiero que leamos Tito 2, 3 y 4. Ya casi acabamos, hermanas. No se me desesperen. Ya casi acabamos. Tito 2, 3 y 4. Ahí va una enseñanza dedicada. Y ahorita les voy a decir, porque van a decir, no, es que ahí dice ancianas. Yo estoy jovencita, no tengo canas, pero ahorita vamos a ver qué significa ser una anciana.
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No, es que yo ya, hermana, mire, ya tantos años, no, yo ni he ido a la escuela, yo ni he estudiado. Hermanas, leí un libro tan bonito, si lo pueden conseguir. Habla acerca de esto que estamos diciendo. Se llama Adornadas. Y la hermana, Adornadas, es de la hermana Nancy. Y la hermana habla, todo este pasaje lo desglosa, todo. En su libro de esto se trata. Tito 2, del 3 al 4, ¿verdad? Sí. Ajá. Y más pasajes de Tito. Es como, ese libro, yo digo, es como un comentario de Tito. Así, habla muchas cosas acerca de eso. Y la hermana menciona. Y yo ya había escuchado eso antes, de una esposa de un pastor. Todas aquí tenemos que tener un Pablo. ¿Quién era Pablo? El que nos enseña, el que nos instruye. Hermana, ¿tú has pasado por un devocional, por un discipulado? ¿Hay alguien que te está enseñando? Hermana, ¿hay alguien a quien le rindes cuentas? ¿A quien le confiesas tus pecados? Y le dices, ¿sabes que estoy batallando con esto? Ora por mí. ¿Tienes a alguien que es tu mentor, que es tu consejera? Si no lo tienes, tenemos que tenerla. Tenemos que tener un Pablo. Tenemos que tener un Bernabé. ¿Quién es el Bernabé? El que está acompañándonos, el compañero de milicia, el que está conmigo en el ministerio, el que tiene las mismas batallas que yo. Y ahí vamos juntitos. Pero tenemos que tener un Timoteo. ¿Quién era Timoteo para Pablo? Su alumno, su discípulo. Y aquí es donde me quiero parar un poco. ¿Tienes una discípula, hermana? ¿Tienes a alguien que le estás enseñando lo que tú ya sabes? El otro día, Elvis me mandó un mensaje muy bonito y me dijo, te quiero compartir algo que me hubiera gustado que me dijeran antes de que me casara. Y me dice, pero de seguro tú ya lo has de saber. Y entonces yo le contesté y le dije, no, Elvis, gracias. Necesitamos las mujeres jóvenes que ustedes, hermanas, nos enseñen a ser amas de casa, que nos enseñen a hacer de comer, a amar a los maridos, a los hijos. No hay. No hay eso, hermanas. ¿Y por qué ahora nos equivocamos tanto? ¿Por qué ahora hay tantos divorcios? Porque nadie nos enseña. Entonces, hermanas, hay muchas jovencitas en la iglesia, muchas, que necesitamos, y me incluyo, que ustedes nos enseñen. Mira, hijita, hazle así. Mira, cuando yo hacía así, hazle así. Y entonces, hermanas, Esdras enseñaba al pueblo todo lo que él sabía. Entonces, hermana, ¿tienes una discípula? Puede ser tu nuera, puede ser tu hija, puede ser tu nieta, puede ser tu vecinita, puede ser tu cuñada, puede ser. Entonces, necesitamos ancianas que nos enseñen. Hermana, sabes mucho. La vida te ha dado mucho. Y nosotras tenemos mucho que aprender, mucho. Entonces, necesitamos tener a alguien a quien le estemos transmitiendo todo nuestro conocimiento, todo lo que la vida bueno y malo nos ha enseñado. Miran, eso no me funcionó. Y si la ves que va para el precipicio y está haciendo lo mismo que tú hiciste, adviértele. Ya si no te hace caso, bueno, mira, hijita, yo lo mismo que tú estabas haciendo, no me funcionó. No me funcionó. Entonces ahí párale porque te estás equivocando. Entonces, no se tienten el corazón a decirnos, hermanas, a las que no sabemos muchas cosas, díganoslo. Es necesario, necesitamos aprender, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo 1:5.
Ahí miren, está hablando Pablo a Timoteo. Le está hablando el gran apóstol Pablo a su discípulo, Timoteo, que ya era pastor de una iglesia. ¿Y qué le está diciendo? ¿Quién instruyó a Timoteo? Su abuelita. ¿Y quién más? Su mamá. Hermana, ¿tienes hijos? ¿Y tienes nietos? Ahí empieza. Esos son tus discípulos. Esos son. El gran pastor Timoteo, parte de lo que era, fue por su mamá y su abuelita. Hay un pastor, creo que sí lo conocen, se llama Max Camacho. Y lo tengo como amigo en Facebook y me gusta porque muy seguido publica y de su esposa y pone la clase de Biblia con la abuela. Y ahí les toma las fotos y la abuelita les está dando la clase de Biblia a los nietos. Y la señora tiene su franelógrafo. Y si alguien sabe dónde puedo comprar un franelógrafo, yo quiero tenerlo, por favor. No lo hemos encontrado en Guadalajara, no sé en dónde, pero si alguien sabe. Entonces, la hermana, bien bonita, les enseña la clase de Biblia a sus hijos. Y luego nos platicó ese pastor que su hija vive arriba de su casa, entonces les enseñaron el culto familiar, tener un culto familiar todos los días. Entonces tienen su culto familiar, su hija con sus 2 hijos y su esposo, y pues él está abajo y escucha, ¿no? Entonces un día invitaron al abuelito al culto familiar y a la abuelita, vente abuelito, te invitamos, vamos a leer la Biblia. Ah, ok, muy bien. Y entonces ese día al niño le tocaba dirigir y él en su papel. Y entonces, Pastor Max, le toca la oración. Y entonces ya él orando y todo eso. Pero fue porque los papás les inculcaron eso a los hijos y ahora los hijos los están siguiendo. Nosotras somos tres hijas, yo soy la mayor y tengo otras 2 hermanas. Y las 3 decimos, algo que le agradecemos a mi papá es que siempre tuvimos el culto familiar. Y justo a la hora del programa favorito, porque era en la noche cuando teníamos que juntarnos, apaguen la tele y traigan su Biblia. Pero hermanas, ahora le damos gracias a Dios por mi papá. Y todas queremos tener culto familiar cuando nos casemos y tengamos hijos, porque da resultado enseñar, da resultado. Entonces, hermanas, si no tienes una discípula, tienes hijos, tienes nietos, a lo mejor tienes una vecina que puedes irla invitando, ¿verdad? Y ya por último, hermanas, dice, un corazón dispuesto, 2 cosas, tiene actitud. Esdras tuvo actitud y tiene disposición. Tiene disposición. Tenía otros 2 pasajes, pero nada más los voy a mencionar. Hay un rey que no tuvo un corazón dispuesto, Roboam. Roboam no tuvo un corazón dispuesto. Y a él lo encontramos en 2 de Crónicas 12:14, para las que están anotando y si quieren buscarlo después. Hubo otro hombre que también tuvo un corazón dispuesto, que fue Josafat. Entonces, hay corazones dispuestos y hay corazones que no están dispuestos. Nuevamente, 2. ¿Estás dispuesta o no estás dispuesta? ¿De cuál eres? ¿Verdad? Les voy a leer ya por último esto. Esdras promovió un cambio religioso y moral tan profundo, fíjense, que a partir de entonces Israel se convirtió en el pueblo del libro. Los conocían como el pueblo del libro, porque su trabajo tuvo resultados. Les traje un regalito, hermanas. Vamos a Números 15, del 36, para entregarles esto. Números 15, del 38 al 40. Lo voy a leer, nada más que tengo la Biblia de las Américas, por si dice un poquito diferente. ¿Ya estamos todas ahí? Habla a los hijos de Israel y diles que hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde, ¿qué?
un cordón azul. ¿Para qué era el cordón azul? Le servirá el fleco para que cuando lo veas te acuerdes de todos los mandamientos del Señor. ¿A fin de qué? Los cumplas o los pongas por obra y no sigas a tu corazón. Engañoso es el corazón más que todo. Es que yo siento que no, hermana, no le hagas caso a tu corazón. Te va a decir cosas que no, te va a engañar. Las emociones te engañan. Entonces, para que no le hagan caso a su corazón ni a sus ojos, dice, tras los cuales se han prostituido. Para que te acuerdes de cumplir todos mis mandamientos y seas santa. Y seas santa. Ahí habla de un cordón azul con el cual nos tenemos que acordar. A todas nos gusta colgarnos cosas, o bueno, por lo menos a mí me gusta colgarme muchas cosas. Les traje un regalito desde Guadalajara, hermanas. Una pulserita azul para que ustedes la tengan en su mano y se acuerden, hermanas, que no es suficiente con oír. Cumplimos con el oír cuando respetamos y reverenciamos. Cumplimos con el oír cuando obedecemos. Y cumplimos con el oír cuando tenemos un corazón dispuesto al Señor.